En Radio Vaticana, Vatican News, tenemos el placer de conversar con Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo metropolitano de Buenos Aires en Argentina y delegado pontificio para la Pastoral Carcelaria Internacional. Ha sido designado en esta misión por el Papa León XIV el 6 de diciembre de 2025 y se encuentra en Roma participando de varias actividades justamente en el marco de esta nueva labor. Monseñor, bienvenido a Radio Vaticana, siempre es un placer recibirlo. Primero le quería pedir una contextualización de la labor que realiza la Pastoral Carcelaria Internacional, ¿cómo se articula a nivel global? Desde el año 1950 y por iniciativa del entonces cardenal Montini, después Pablo VI, se reunieron algunos capellanes de algunos países de Europa y también había un capellán de Argentina, y vieron la necesidad de conformar algún tipo de estructura o algún tipo de organización a nivel internacional que de algún modo diera a luz la posibilidad de articular el trabajo en conjunto de lo que es la presencia de la Iglesia en las realidades carcelarias de todos los países. Esta Comisión Internacional de Prisiones, desde el año 1950 hasta el día de hoy, trató de articular por un lado el trabajo y al mismo tiempo fortalecer las pastorales carcelarias nacionales a nivel también de las conferencias episcopales y por supuesto también con las organizaciones propias de cada continente, como por ejemplo el CELAM en la América Latina o la SECAM en África. Por otro lado, esta comisión, como justamente dije, originada por algunos capellanes, fue parte del dicasterio del clero hasta el año pasado. ¿Por qué? Porque se entendía que los capellanes eran todos clérigos y por lo tanto competía exactamente al dicasterio del clero. Nosotros venimos en una reflexión fuerte, ya diría hace más de 15 años, en los cuales venimos insistiendo que la realidad carcelaria es una realidad que excede a los clérigos, por otro lado es una realidad social, como nos decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 202, la inequidad es la causa de los males sociales. Bueno, la realidad carcelaria también tiene como causa la inequidad social, entre otras cosas, y entonces comenzamos a insistir con la necesidad de que quizás fuese el dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral quien se ocupe o quien fuera un poco la que contenga la pastoral carcelaria. Fue a partir de este pedido y a partir también de la exhortación apostólica Praedicate Evangelium que entonces en la reforma de la curia el tema carcelario, por expreso pedido también del Papa Francisco, pasa a pertenecer al Dicasterio de Desarrollo Humano. Entonces hoy estamos en ese proceso de recomenzar ya bajo el Dicasterio de Desarrollo Humano y asumiendo que la problemática carcelaria excede a los clérigos, excede incluso lo que es el mundo intra de las prisiones, el mundo intramuros, porque tal cual lo presentó ya el Papa León XIV en su primer párrafo en la homilía del 14 de diciembre pasado del Jubileo de los Presos, allí el Papa habla enseguida, dice, celebramos hoy el Jubileo de la Esperanza para el mundo carcelario, para los presos y para todos aquellos que se ocupan de la realidad penitenciaria. La realidad carcelaria, o mundo de la carcelación, como le decimos en español, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el modelo social, tiene que ver con la situación económica, tiene que ver con las familias. Por eso esto que dice el Papa León, la realidad del mundo carcelario es mucho más amplia que las prisiones. Bueno, de algún modo, a nivel internacional lo que tratamos es de estar al servicio de las iglesias locales, de las conferencias episcopales, trabajar con ellas y poder tirar algunos lineamientos, porque en realidad estamos al servicio de ellas y no las iglesias locales al servicio de una organización internacional. Usted ya mencionó esta dificultad, esta problemática de la inequidad como raíz de todos los males sociales. ¿Cuáles son los principales desafíos en el trabajo con personas privadas de libertad y los sistemas penitenciarios hoy en día en general? Yo creo que los desafíos son grandes. Alguna vez alguien decía que si quieres conocer una sociedad, mira sus prisiones. Con lo cual en la prisión se da sin maquillaje lo que tiene que ver muchas veces con los vínculos que hoy en la sociedad son muy violentos, tiene que ver con la injusticia, tiene que ver con la pobreza. San Oscar Romero tenía una frase muy fuerte, la justicia es como las serpientes, muerde a los descalzos.
Bueno, muchas veces en las cárceles están quienes están descalzos de educación, descalzos de familia, descalzos de oportunidades laborales. Y con esto también advertimos, no es que criminalizamos la pobreza, pero también es real que son los sectores más vulnerables y más pobres quienes muchas veces son captados por el sistema punitivo. Como decimos desde la Iglesia, y también lo decía el Papa León en aquella homilía, nosotros creemos en la dignidad de toda persona humana, ¿sí? Y creemos en la posibilidad del cambio de toda persona humana. Por lo tanto, el que está preso primero es Cristo, porque desde la fe, Mateo 25 nos dice Jesús, estuve preso y me visitaste, con lo cual vamos al encuentro de Cristo carcelado. Y Cristo carcelado en el rostro sufriente de quienes están en prisión, donde hay problemas de hacinamiento, donde hay, como dije, un sistema punitivo que en general capta a los más vulnerables, donde hay también dificultades para que se den justamente las dos, para mí, líneas más importantes para la promoción y salida adelante, que son la educación y el trabajo. En muchísimas cárceles del mundo no hay educación y trabajo, sino que son tan solo depósitos de seres humanos, ¿no? Entonces creo que hay una voz profética que la Iglesia tiene que levantar, tiene que ver también con la pena de muerte. Sabemos que todavía hay muchos países donde la pena de muerte está instalada, y poder también descubrir desde la fe, no solamente esto de que Cristo está en cada hermano encarcelado, sino que lo que me separa a mí o lo que me distingue a mí y por qué yo no estoy preso y el otro sí, pregunta que hacía el Papa Francisco en cada una de sus visitas pastorales a las cárceles, es simplemente que quizá mis pecados no son delito. Es decir, a veces quienes están en la prisión es porque sus pecados están tipificados en un código penal y se llaman delito. Pero es mi hermano y yo tengo también mi propia vulnerabilidad y desde la fe tengo que descubrir que él también merece un cambio como lo merezco yo y que Dios, así como a mí me sostiene en su misericordia y en mi fragilidad, también quiere sostener al otro. En su agenda de actividades aquí en Roma se ha podido encontrar con el Santo Padre León XIV. ¿El pontífice le ha podido brindar alguna orientación que desee compartir con nosotros? Sí, al Papa le pareció importante que trabajemos tal cual yo le propuse también en el área formativa, la formación de agentes pastorales, que podamos también tener una reflexión teológico-pastoral espiritual de lo que significa la realidad carcelaria, las actividades en cada país del mundo, y porque la realidad es distinta, es múltiple. Pero lo que sí nos puede atravesar a todos es una misma reflexión teológico-espiritual. Tomaba yo como ejemplo, compartía con el Papa León XIV y le gustó esta imagen de el capítulo 12 de Juan, donde está la hermana de Lázaro, María, que rompe el perfume de nardo y dice que lavó los pies de Jesús. Y hay una expresión del Evangelio, dice, y la fragancia invadió toda la casa. Bueno, nosotros quisiéramos que la reflexión teológica y la reflexión espiritual invada toda la realidad carcelaria. Para el Papa también es importante que en este grupo internacional tenga lugar la presencia de las mujeres y de los laicos, porque también el Papa sabe, y así me lo dijo, que es una pastoral llevada adelante en muchísimos países por laicos y por mujeres, que incluso muchos de ellos son capellanes en algunos países, ¿no? Entonces también le pareció importante. Y también el Papa hablaba de la necesidad de incidir en políticas públicas, ¿no? Esto también como lo dijo él en su homilía, ¿no? Donde él hablaba del jubileo de la esperanza y entendía que tiene que haber una conversión personal, pero también una conversión social, y la misma sociedad y los mismos gobiernos dar otra oportunidad. Monseñor Jorge, su experiencia pastoral en la Arquidiócesis de Buenos Aires, donde usted visita en muchas ocasiones las cárceles, le permite estar muy de cerca de los reclusos, personas que se encuentran en las periferias existenciales, como diría el querido y recordado Papa Francisco. ¿Cómo cree que esa cercanía puede está ya enriqueciendo su labor como delegado pontificio? Sí, a ver, claramente, creo que es una pastoral muy específica que si uno no, como decimos yo, no ha recorrido los pabellones de las cárceles, es muy difícil que la comprenda. Son realidades específicas que se aprenden en el día a día. Yo fui capellán en la provincia de Buenos Aires durante mucho tiempo y al mismo tiempo, siendo párroco, tenía mucho vínculo con familiares de personas detenidas,
Siendo abogado he podido también compartir con el mundo de la justicia, que es otra área importante de la que la pastoral carcelaria tiene que ocuparse. Y bueno, indudablemente toda la experiencia de trabajo, de compartir, lo que decimos nosotros vulgarmente, ¿no? Patear los pabellones, el recorrer, el sentarnos. Quien a mí me llevó a la cárcel fue un agente pastoral que se llamaba César, le decían Pirincho. Él, un hombre mayor que había estado preso, no sabía leer ni escribir. Y cuando entramos a la cárcel, él, me acuerdo que cuando yo muy nervioso le pregunté qué tengo que hacer acá, él me dijo: no tenés que hacer nada, tenés que estar y escuchar. Y creo que es clave, y creo que eso para mí fue la mejor definición de lo que es la pastoral carcelaria. Es la presencia de la Iglesia en el mundo de la carcelación. Es la presencia de la Iglesia que acompaña a aquellos que están encarcelados y a sus familias y al personal penitenciario, y que, como dije, desde la fe, Jesús nos dijo: estuve preso y me visitaste, y a Él le creemos. ¿Algún episodio en especial que le haya tocado el corazón en este acompañamiento a los reclusos, en las visitas a los pabellones? Muchos. Recuerdo, por ejemplo, alguna vez que en Semana Santa, estando cerrados los calabozos, habíamos hablado de la historia de Jesús, habíamos hablado del Evangelio, de lo que sucedía el Viernes Santo, y alguno de los presos puso un televisor. Él era el que cuidaba el pabellón, entonces pudo poner un televisor en el pasillo, y los demás todos dentro de sus calabozos. Prendió la televisión, dieron la película La Pasión, y entonces, para todos poder verla por el pasaplato, que es un agujero que hay en las puertas, todos sacaban dos espejitos, ¿no? Y entonces poniendo el espejo hacia el televisor, que estaba a una distancia, podían ver en ese pedazo de espejo la película, ¿no? Yo decía, me acordaba de aquellos griegos que en el Evangelio de San Juan le dicen a Felipe: queremos ver a Jesús, ¿no? Bueno, esa creatividad para tratar de acercarse a la historia de Jesús en la película La Pasión. Un ejemplo sencillo, pero de estos hay millones, así como hay historias durísimas. Alguna persona detenida que después de 14 años salió, que lo acompañé, y lo primero que me pidió hacer fue abrazar un árbol, porque hacía muchos años que no veía y no abrazaba un árbol, y después se quedó quieto, y le digo: ¿qué te pasa? Dice: es la primera vez que siento el viento en 14 años, porque el único viento que yo sentía era el del ventilador, era un viento artificial, ¿no? Bueno, sí, historias de quienes han salido y han podido rehacer su vida en el acompañamiento. También historias de fracasos y de frustraciones, porque así como a mí me cuesta convertirme todos los días, bueno, también le cuesta a los demás, y a veces volvemos a caer. Además de la audiencia con el Papa León, ¿qué más nos puede compartir sobre las actividades que ha realizado aquí en Roma vinculadas con esta misión de la pastoral? Bueno, hemos tenido reuniones justamente por este inicio de esta nueva etapa. He tenido reuniones en el Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral. He convocado a algunos referentes de otros países que pudieron participar virtualmente o presencialmente, para que les pueda compartir estos lineamientos de la necesidad de una reflexión teológica común, la necesidad de formación, y que el mismo dicasterio pueda acompañarnos generando estas plataformas de formación, esta necesidad de trabajar en política de incidencia en políticas públicas, y también, por supuesto, poder aportar al Santo Padre. Creemos que seguramente el Papa León, como lo han hecho otros pontífices, cuando viaje a algún país, visitar alguna cárcel, y entonces poder también, si así él lo requiere, a través del dicasterio, aportarle algunos conceptos, ¿no? Así que hemos tenido reuniones con este tema, que han sido reuniones muy buenas. La última la he tenido en el día de hoy. Y bueno, y por supuesto es a seguir trabajando, pero ir haciéndolo despacio, ¿no? Queremos generar un trabajo ágil, un trabajo al mismo tiempo donde pongamos al servicio de las iglesias locales las orientaciones, un acompañamiento. Es eso, vamos por ahí, ¿no? Creo que, vuelvo a insistir, la gran riqueza se da en las iglesias particulares, en las conferencias episcopales y en las diócesis.
Y al mismo tiempo también saber que hay diócesis donde la pastoral carcelaria no tiene mucho espacio, mucho lugar, bueno, también una convocatoria grande, ¿no? Es una pastoral importante porque tenemos que trabajar con nuestros hermanos que más sufren y ellos son parte de nuestra misión en la Iglesia. Estamos realizando esta entrevista, estamos teniendo esta conversación a 9 meses del fallecimiento del Papa Francisco. Como argentino también le pido una reflexión final, un comentario sobre esa preocupación que tenía Francisco por el mundo carcelario. Sí, Francisco cuando era el cardenal Bergoglio, siempre visitaba la cárcel de Devoto, cárcel a la que visito yo hoy siendo parte de mi arquidiócesis, y siempre entendió el Papa Francisco esto de que uno a veces está de un lado de la reja y no del otro, porque la gracia de Dios nos cuidó, pero somos hermanos y el tema de hacernos conscientes de la propia vulnerabilidad y de la propia fragilidad, y que en la cárcel está Cristo, y entonces él los Jueves Santos iba a lavar los pies allí, en esas escenas tan bonitas que han podido ver todos, muy conmovedoras. Y también pensaba, recordemos que la primera salida del Papa Francisco de la Ciudad del Vaticano fue para ir a la isla de Lampedusa, en el Mediterráneo, y allí fuertemente denunció lo que era el Mediterráneo como el cementerio del mundo, con los hermanos migrantes que perdían la vida en la búsqueda de mejores horizontes de vida aquí en Europa. Su última salida de la Santa Sede del Vaticano, fue a Roma, a la ciudad de Roma, a la cárcel Regina Celis, 3 días antes de morir. Creo que ahí también hay todo un mensaje, ¿no? Me animaría a decir, como si fuera un signo gramatical, hay un paréntesis de un lado y de otro, hay un corchete de un lado y de otro, ¿no? Abrió su pontificado alertando al mundo sobre los migrantes que perdían la vida en su deseo de mejores condiciones de vida, y cerró su pontificado en esa cárcel de Regina Celis, una vez más alertando al mundo sobre los que sufren y que están detrás de los muros de las prisiones. Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, delegado pontificio para la Pastoral Carcelaria Internacional, arzobispo metropolitano de Buenos Aires, gracias por su tiempo con Radio Vaticana. Gracias a ustedes, y también es justo decir que aproveché estos días para tener reuniones. Yo trabajo en el dicasterio de los obispos, así que pude participar presencialmente de 2 de las sesiones. Así que fue una semana de mucho trabajo, muy intensa, pero muy agradecido. Dios los bendiga.